¿Te has preguntado alguna vez por qué la fe a veces nos lleva a lugares inesperados? En el viaje de la promesa, Dios nos guía a través de caminos que no siempre comprendemos, pero que forman parte de un plan eterno. Hoy vamos a adentrarnos en la historia que une la promesa de Abraham con el destino de una nación y el cumplimiento de la promesa mesiánica. Un viaje que nos enseña que el propósito de Dios no se detiene ante la adversidad, sino que la transforma en bendición. Después de la promesa hecha a Abraham, la historia continúa con Isaac, el hijo de la promesa, y con Jacob, el nieto que sería conocido como Israel. Cada uno de ellos enfrentó pruebas y desafíos, pero Dios estaba obrando silenciosamente para cumplir lo que había prometido. Isaac aprendió que la promesa no dependía de su fuerza, sino de la fidelidad de Dios. Jacob, por su parte, luchó con Dios en Peniel y recibió un nuevo nombre, que marcaba el nacimiento de un pueblo destinado a portar la luz divina. Imagínate a Jacob huyendo de la casa de su hermano Esaú, temeroso por su vida y por su futuro. En su huida, en un lugar solitario, tuvo un sueño, una escalera que unía la tierra con el cielo, y ángeles que subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera, el Señor le habló: «Yo soy el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia». En ese momento, Jacob entendió que no importaba cuán roto se sintiera, Dios aún lo escogía para continuar la promesa. Aquella escalera no solo era un puente entre el cielo y la tierra, sino una señal de que Dios permanece cercano, incluso en los lugares más solitarios. La vida de Jacob nos enseña que Dios no se olvida de su pacto, incluso cuando nosotros fallamos. Jacob fue engañado, engañó y luchó con sus propias debilidades. Pero en cada caída, Dios lo levantaba. En cada error, la gracia de Dios lo alcanzaba. Y de sus 12 hijos, nació la nación que portaría la promesa. Entre esos hijos, uno destaca: José, el soñador que sería vendido como esclavo por sus propios hermanos y que se convertiría en el instrumento de salvación en medio de una gran hambruna. La historia de José es un recordatorio de que incluso cuando el mal intenta destruirnos, Dios puede usarlo para cumplir sus propósitos. Vendido por envidia, acusado injustamente y olvidado en la prisión, José nunca dejó de creer que Dios estaba con él. Y fue esa fe la que lo llevó a interpretar los sueños de Faraón y a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Desde ese lugar de autoridad, pudo salvar a su familia y mantener viva la promesa que Dios había hecho a Abraham. ¿Te das cuenta de lo increíble que es esto? Lo que comenzó como una promesa a un solo hombre, atravesó generaciones, pruebas y traiciones, hasta convertirse en el fundamento de un pueblo elegido. Y todo esto era solo la preparación para el cumplimiento supremo de la promesa en la persona de Jesús. Porque cada historia de la Biblia apunta hacia Él, el Redentor que un día caminaría entre nosotros y nos mostraría el rostro del amor de Dios. Hoy, tal vez te sientas como Jacob, huyendo de tus errores o enfrentando las consecuencias de tus decisiones. O como José, traicionado y olvidado. Pero la historia de la promesa te recuerda que Dios no abandona a los suyos, que su plan sigue avanzando, incluso cuando no lo vemos, que la escalera entre el cielo y la tierra sigue firme, y que Jesús, nuestro Redentor, es el camino que une nuestras vidas rotas con el propósito divino. El viaje de la promesa no termina con José, ni con la nación que nacería de sus hermanos, porque el corazón de Dios siempre miró más allá de las fronteras de Israel. En el plan divino, cada paso, cada lágrima y cada victoria eran piezas de un rompecabezas que formaría el rostro del Redentor. Y mientras los hijos de Jacob se multiplicaban en Egipto, el propósito de Dios se gestaba en silencio, aguardando el momento perfecto para florecer. Los años pasaron y la bendición que había sido tan evidente en la vida de José se convirtió en una pesada carga para su descendencia. Lo que empezó como un lugar de refugio, Egipto, se transformó en un lugar de esclavitud. Pero incluso allí, en el lugar más oscuro, Dios no se olvidó de su promesa. Levantó a Moisés, un hombre que conocería el palacio de Faraón y la soledad del desierto, para que fuera el libertador de su pueblo. En Moisés vemos otro reflejo de Jesús, el mediador que se levantó para liberar a los cautivos y guiarlos hacia la tierra prometida.
A través de Moisés, Dios mostró su poder de maneras asombrosas. Las plagas de Egipto, el mar rojo que se abrió, el maná que descendía del cielo. Cada milagro era un recordatorio de que Dios es fiel a su palabra. Pero aunque los israelitas fueron liberados de la esclavitud, aún quedaba un viaje de fe por recorrer, porque el desierto no era solo un lugar de paso, sino una escuela donde Dios enseñaba a su pueblo a confiar en Él, a depender de su provisión y a prepararse para la promesa más grande. En el monte Sinaí, Dios entregó su ley, una guía que reflejaba su carácter y que señalaba hacia la necesidad de un Salvador. Porque aunque la ley era santa, el corazón humano era débil, y cada sacrificio, cada ritual, cada altar construido, apuntaba hacia el sacrificio perfecto que un día redimiría a toda la humanidad. Aun cuando el pueblo fallaba, Dios permanecía fiel, y aunque las generaciones pasaban, la promesa seguía viva, como un fuego que ni las tormentas del desierto podían apagar. De Moisés pasamos a Josué, quien introdujo al pueblo en la tierra prometida. Pero incluso en la tierra de la promesa, la batalla continuaba. Los enemigos eran numerosos, las tentaciones constantes, y el corazón humano seguía buscando su propio camino. Sin embargo, Dios nunca dejó de enviar profetas, jueces y reyes que, con sus luces y sombras, mantenían viva la expectativa del Mesías. Cada historia, desde el coraje de Débora hasta el lamento de Jeremías, tejía el tapiz de la redención. Tal vez te preguntas, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Todo, porque cada uno de esos relatos no son solo historia antigua, son reflejos de nuestras propias luchas y victorias. Como Israel, tú y yo tenemos desiertos que cruzar, gigantes que enfrentar y promesas que esperar. Y así como ellos, necesitamos recordar que Dios no falla, que el mismo que levantó a Moisés, a Josué y a cada profeta es el mismo que hoy te dice, yo estoy contigo. Al final de este viaje, la promesa del Redentor se encarna en un niño que nacería en Belén, en la humildad de un pesebre. En él se cumplen todas las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Él es la escalera que Jacob vio en su sueño. Él es el cordero que Abraham no tuvo que sacrificar. Él es el libertador que Moisés representó. Él es el verdadero Josué que nos introduce en la tierra prometida del reino de Dios. Y así descubrimos que toda la historia de Israel era solo la sombra de la redención que Cristo traería. Por eso, cuando mires tu propia vida, recuerda que cada paso que das en fe es parte de un viaje divino. Que tu historia, aunque parezca pequeña, está conectada con la gran historia de la redención. Que tus lágrimas y tus victorias, tus caídas y tus levantadas, forman parte de un plan perfecto que un día verás completo. La promesa del Redentor no es solo para los héroes de la fe, es para ti. Así que sigue caminando, sigue creyendo, porque Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido.